Hola, nosotros somos el equipo 5 de la clase Inteligencia de Negocios, Grupo 1. Los integrantes del equipo son Diego Núñez, Rubén Menéndez y su servidor Alejandro Peniche. Las etapas del proyecto fueron muchas y extensas, pero fueron 5 grandes etapas que tuvimos que desarrollar a lo largo de este semestre. Primero, la etapa 1, la importación y exploración de datos. La segunda etapa fue el tratamiento y acondicionamiento de los datos. La tercera etapa fue el modelo dimensional, lógico y físico. Y la cuarta etapa fue la visualización y análisis de los datos. Por último, la última etapa fue las conclusiones y las propuestas de acción. En la primera etapa, que viene siendo la importación y la exploración de los datos, hicimos varias cosas. Primero, conseguimos nuestra base de datos, que fueron 4 archivos de Excel con datos oficiales del INEGI de los años 2018 al 2021 de los accidentes de tránsito en México. Luego hicimos la importación de los datos en formato CSV a Microsoft SQL Server, donde a través de un query de Union unimos los 4 archivos para generar una sola tabla. Después de eso, hicimos la exploración de los datos, ver básicamente cuál era la información que teníamos, leer el diccionario de datos para saber qué significaba cada columna y poder ir identificando pues algunos problemas que pudiéramos tener con la información y también cuáles son las preguntas que podíamos contestar con estos datos. Con las preguntas a contestar, también creamos los indicadores que íbamos a buscar con esta información. Entonces, en esta etapa fuimos definiendo algunas preguntas, 15 para ser específicos, entre algunas, ¿cuál fue el género que produjo más accidentes? ¿Cuáles estados tienen más accidentes? ¿En cuántos accidentes hubo fuga de conductor? Etcétera. Dependiendo de la información que veníamos, eran las preguntas a contestar y los indicadores que íbamos a buscar. En la etapa 2 hicimos el tratamiento y el acondicionamiento de los datos. Básicamente, encontrando las inconsistencias que encontramos en la etapa uno, las enlistamos para saber qué cambios teníamos que hacer, si había valores nulos, si había datos mal escritos, si había campos que teníamos que cambiar, etc. Después de enlistar las inconsistencias, se cambiaron en SQL Server y se hizo una tabla nueva. También se agregaron campos adicionales para poder contestar los indicadores y las preguntas que habíamos propuesto. Pusimos los muertos totales por accidente, los heridos totales por accidente, ya que estos campos no existían y venían separados por categorías. Hicimos campos para el mes, año y día, a diferencia de la fecha en un solo campo que teníamos, y pusimos el rango de hora del accidente. También actualizamos la metadata para saber cuál era la nueva información con la que ahora contamos para hacer nuestro análisis. Después de esto siguió la etapa 3, que fue ya cuando comenzamos a hacer el modelo dimensional, tanto lógico como físico. Primero hicimos el modelo dimensional lógico, en el que tomamos todas nuestras métricas para crear una tabla de accidentes, además de métricas adicionales que tuvimos que crear y las dimensiones que iban a tomar también lugar en nuestro modelo. Después de esto, creamos la nueva tabla de hechos en SQL Server y las tablas de dimensiones, como se puede observar aquí en pantalla. Para la visualización y análisis de los datos. Pues primero teníamos los datos en SQL Server y los importamos para Tableau para poder generar las visualizaciones que les vamos a presentar. Ese es el primer dashboard que hicimos, ese es el segundo dashboard que hicimos y ese es el tercer dashboard que hicimos y ahorita les vamos a mostrar su funcionamiento en Tableau. Con estas historias pudimos llegar a muchos diferentes tipos de insights, por ejemplo, cómo se comportaban los datos en el 2018 en este dashboard, en los accidentes a través del tiempo en México y cuáles eran los estados con más accidentes y los que tenían menos accidentes, cómo afectaba el tipo de calle, si era un camino rural, una carretera estatal, cómo se comportaban a través del tiempo con estos mismos filtros en el 2019. En el 2020 es un año típico, por lo que los datos iban a ser muy diferentes, pero se comportaron de manera más o menos similar. Para el 2021 se vio un cambio al regreso a lo normal, más que nada a cómo se comportaban los datos en prepandemia. Aquí vemos cómo se manejan en caminos rurales y carreteras estatales. Luego en este dashboard se analiza más que nada por rango de hora y aliento de los conductores, el tipo de herido o muerto en el accidente, si era un conductor herido, un pasajero herido, un conductor muerto, un peatón muerto, etcétera. El tipo de vehículo, que si era manejado por un conductor de la tercera edad, joven, mayor, o se fugó, si eran un automóvil, una camioneta, una motocicleta, y luego para el gráfico de rango de hora y aliento se maneja los colores a base de la clase de accidente que hubo, si era fatal, no fatal, si hubieron daños, y fuimos filtrando por ya sea caminos rurales,
si era igual en camino rural, pero el accidente tenía que ver con peatones, animales, ciclistas, motociclistas, etcétera. Los ferrocarriles en caminos rurales, luego filtrar por mujeres igual en estos mismos caminos y también para comparar con los hombres. Luego los caminos rurales viendo accidentes que solo eran fatales y los accidentes fatales en caminos que solo tenían que ver con hombres y mujeres. Luego pasamos a carreteras estatales y vemos una diferencia en cómo se comportan los datos, cuando tomamos en cuenta solo motociclistas y cuando tomamos en cuenta motociclistas y otro tipo de vehículos. Aquí en este dashboard podemos analizar los accidentes a través del tiempo por trimestre, ya sean heridos o muertos, y la clase de accidente que hubo, si fue fatal, no fatal, y si hubieron daños, se puede filtrar por género, entidad, día de semana, día festivo, año de fecha y tipo de accidente. En Nuevo León, también analizamos Nuevo León y cómo se comportan los fines de semana y entre semana, y qué vehículo, qué tipo, cómo estuvieron las colisiones con vehículos en ese estado, o con motociclistas, o con ciclistas. Y luego también analizamos el estado de Yucatán y cómo se comporta el estado de Yucatán entre semana, cómo estuvieron las colisiones con ciclistas en Yucatán, con motociclistas, y también analizamos la Ciudad de México. Y todo eso nos llevó a diferentes insights que ayudaron a nuestra conclusión final, que es la siguiente. Bueno, más que nada, para terminar, puedo resumir las conclusiones en las que las tendencias indican un repunte en accidentes de heridos y muertos para la mayoría de los estados para los próximos años, excepto por algunas excepciones. Los hombres son más propensos a fugarse que las mujeres y los conductores jóvenes tienden a dominar ese segmento. Los fines de año son cuando más accidentes hay, lo cual puede sugerir a que durante diferentes festividades los accidentes aumentan. Los caminos rurales muestran que las personas tienden a fugarse cuando hay menos probabilidad de que los atrapen, como en una carretera, pero condiciones como la oscuridad de la noche o que el accidente fuera fatal ocasionan que la mayoría, sin importar el género, huyan de la escena. Y por último, podemos ver tendencias en diferentes estados, ya sea de crecimiento de accidentes o de una reducción de estos. Esto nos indica qué estados son ejemplos a seguir para los demás y cuáles necesitan invertir más para evitar más accidentes. Ahorita mi compañero les va a comentar nuestras propuestas. Bueno, tenemos 5 propuestas sugeridas por el equipo. Primero, la inversión en infraestructura vial. Mejorar y expandir la infraestructura vial en todo el país, incluyendo las carreteras de calidad, señalización clara y visible, iluminación adecuada, puentes peatonales y pasos de cebra seguros. Segundo, el fortalecimiento de la seguridad vial, aumentar la presencia policial y la vigilancia en las carreteras, implementar servicios de monitoreo y control de tráfico. Tercero, los programas de valor y responsabilidad vial, implementar programas educativos en escuelas, universidades y comunidades para enseñar a los jóvenes sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito. Eso es muy importante. Cuarto, la creación de ciclovías. Priorizar la construcción de ciclovías seguras en todo el país, con señalización adecuada, separación física de las vías vehiculares y medidas de seguridad adicionales. Quinto y último que proponemos es mayor rigurosidad en la obtención de las licencias de conducir. Establecer requisitos más rigurosos para obtener y renovar las licencias de conducir, incluyendo exámenes teóricos y prácticos más exigentes, así como una mayor información y educación vial para los aspirantes a conductores. Gracias.